Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga esta mañana. Qué bueno que es poder estar reunidos. Yo sé que siempre digo lo mismo, pero la verdad es que es así. Es muy bueno estar reunidos y poder adorar al Señor todos juntos. Es un privilegio que tenemos y que oramos que no se nos sea quitado. Hoy en día muchos cristianos están siendo perseguidos, decapitados y muchas otras cosas más, pero nosotros, a pesar de las limitaciones, aquí estamos de una forma libre, y justamente por eso es que digo que qué bueno que es poder reunirnos, porque es un privilegio que tenemos. Muy bien, vamos a continuar con el tema esta mañana que empezamos la semana pasada acerca del cambio de mente. Quiero decir algo antes de continuar, y es que, hermanos, nuestra mente, nuestra mentalidad necesita ser cambiada, nuestra mentalidad necesita ser transformada. El domingo pasado terminé diciendo que no podemos tener una mente sin un cuerpo. Físicamente es imposible que nuestra mente viva sin un cuerpo, o que un cuerpo viva sin mente. Y justamente mencioné al término de estado vegetal, y que de cierto modo nos encontramos en un estado vegetal porque nuestra mente sigue con los patrones que hemos aprendido, y quizás físicamente estamos aquí, venimos a la iglesia y hacemos lo que hay que hacer, pero al final nuestra mente nos traiciona, podemos decirlo de esta forma, y terminamos haciendo lo que ya los conceptos que se nos han formado tenemos en la mente, que justamente es como quiero empezar. Y es que recordemos que hemos nacido en una cultura secular. Y entonces nuestros conceptos son conceptos seculares. Y podemos decir, bueno, no es culpa mía, no es culpa nuestra que tengamos estos conceptos, porque de ahí, ¿qué vamos a hacer? Así es donde nacimos, y además Dios nos puso aquí. Pero es necesario recordar que hemos crecido en una cultura secular. Por más buena y católica o cristiana que ha sido su familia, fuimos a la escuela o al colegio y a la universidad de este mundo. Y eso hace una vez más que nuestros conceptos sean esos conceptos seculares. El asunto es que, o esto es un asunto terrible, que hayamos tenido que ir a la escuela y al colegio secular y que tengamos todos estos conceptos. Pero bueno, justamente para eso está la palabra de Dios. Justamente por eso el Señor Jesús viene, muere y resucita, para que nosotros podamos tener entonces este cambio de mente. Entonces, desgraciadamente, tenemos aún muchos caminos en nuestro cerebro, como expliqué la semana pasada, que tenemos que borrar y hacer nuevos. Es necesario este proceso. Recordemos un poco lo que hablé la semana pasada también. Todo lo que aprendemos en la Biblia no son solo buenas ideas, no son nada más excelentes ideas, sino que es un estilo de vida que tenemos que implementar. Y justamente aquí es donde podemos aplicar el asunto de que necesitamos dejar esos caminos viejos en nuestro cerebro y transformarlos por los nuevos. Porque son buenas ideas, sí, pero tenemos que vivir esas buenas ideas. Es como que si pudiéramos decir, ahora es final del culto, nos vamos para la playa. ¿Cuántos aquí creen que es una buena idea? ¿Verdad? Ahora al final del culto viene una chivilla y nos montamos y nos vamos para el puerto, ¿verdad? ¿Cuántos tienen frío y necesitan en este momento el calor de Punta Arenas? Es una excelente idea,
Y qué tal si nos quedamos ahí, ¿verdad? Termina el culto y yo le digo, bueno, hermanos, gracias por estar con nosotros, nos vemos la próxima semana. Y todos nos vamos para la casa y ya. Y simplemente esa era una buena idea, pero no se implementó. Y qué bien que es una buena idea cuando la implementamos. Y entonces efectivamente al final del culto y los hermanos del segundo y el tercer culto van a tener que quedarse allá afuera porque nosotros nos fuimos para la playa. Entonces es un estilo de vida que tenemos que implementar. No es algo que es nada más buena idea y es algo que nada más queda ahí, sino que tenemos que ser intencionales en aplicar las buenas ideas que aprendemos en la Biblia. Son conceptos nuevos que tenemos que repetirnos constantemente para que esos conceptos viejos se borren y se hagan los nuevos. Ahora hemos hablado mucho también acerca de la cultura del rey. Y justamente un cambio de mente debe de llevarnos a esa cultura. Entonces, como cristianos necesitamos implementar esta nueva vida. Quiero que recordemos que no nos pertenecemos, sino que fuimos comprados por Dios. Y esto suena a una gran idea porque muchas veces cuando hablamos de que Jesús nos compró y por su sangre, y claro que sí, gloria a Dios por eso, y es algo muy bueno, y tenemos salvación y todas estas cosas, pero siempre vemos el lado de que la bendición de Dios para mí. Y entonces sí, yo le pertenezco a Dios y Él me da y me tiene que bendecir y un montón de cosas. Pero cuando vemos el otro lado de la moneda, cuando nosotros tenemos que entregarnos a Él, cuando tenemos que cambiar nuestra mente y vivir conforme a la palabra de Dios, entonces ya ahí se vuelve como que, bueno, quién sabe esta parte, ¿verdad? Que gloria a Dios por las bendiciones, pero Señor, déjame aquí tranquilo. Entonces, por eso es necesario que recordemos que no nos pertenecemos, somos de Él. Y Él, voy a decirlo de esta forma tal vez para entenderlo un poco mejor, está exigiendo que cambiemos nuestra mente. Y no nos queda otra opción. Como hijos de Dios tenemos una tarea muy específica, muy específica. Entonces, la semana pasada mencioné esa tarea. Nuestro trabajo es traer la realidad del cielo a la tierra. Y yo sé que eso suena como que, ¿qué es eso tan extraño? ¿Cómo vamos a hacer eso? ¿Qué es que nos vamos a subir en una nave y nos vamos a ir al cielo y vamos a traer unas cosas y luego vamos a traerlas aquí a la tierra? Y bueno, justamente para eso es el cambio de mente, para poder entender estas cosas. Pero nuestro trabajo es traer la realidad del cielo a la tierra. El cambio de mente no es solo para ser mejores, porque podemos tenerlo a un nivel muy personal, muy aquí abajo de nosotros. Y bueno, sí, Dios, yo voy a cambiar mi mente porque voy a ser un mejor cristiano y voy a ser una persona más espiritual y más cercana a Dios y poder yo escuchar su voz. Pero no es solamente para llegar a ser mejores. Un cambio de mente es para que podamos cumplir el trabajo. El cambio de mente nos da la herramienta para que podamos cumplir el trabajo de Dios. No es a nivel, no es algo individual, sí es personal, pero no es algo individual donde yo ahora soy mejor porque tengo un cambio de mente y nos quedamos ahí, sino que el cambio de mente nos habilita para poder hacer el trabajo que Dios nos dio. Y esto es un concepto que tenemos que cambiar. Por muchos años la iglesia ha enseñado que yo me convierto a Jesús y es todo para mí. Y que Dios me bendice y que Dios me da un mejor trabajo y Dios me da una mejor casa y todo es algo muy egoísta. Pero el momento en que aceptamos a Jesús en nuestro corazón, el momento que le entregamos nuestra vida, es un reclutamiento, por decirlo de esta forma, para hacer un trabajo.
Y no es, o sea, simplemente otra vez recordemos que no nos pertenecemos. Este trabajo es algo que tenemos que hacer, que el Señor nos escogió, nos llamó para hacer el trabajo. Y no es un asunto de que es para mí. Yo me siento mejor para... Todas esas cosas vienen incluidas, claro que sí. Pero es un trabajo, Dios nos escoge, nos trae, recuerden, de las tinieblas a la luz. Y entonces ahora hacemos un trabajo. Entonces, para eso es que ocupamos el cambio de mente. Sin un cambio de mente, no podemos hacer el trabajo. Hemos intentado hacer el trabajo, pero no hemos tenido mucho éxito, porque nuestra mente no ha sido transformada. Porque los caminos que tenemos en el cerebro, todos esos shocks eléctricos que tenemos en nuestra mente, están yéndose por los caminos de los conceptos seculares que se nos han enseñado desde muy pequeños. Entonces, a la hora de que nuestro cuerpo, inclusive de una buena forma, no estoy diciendo que lo hemos hecho mal, pero a la hora de actuar y hacer el trabajo, no hemos tenido mucho éxito porque nuestros patrones siguen llevándose o yéndose por los caminos seculares. Y es por eso que necesitamos cambiar nuestra mente, para estar habilitados, tener la fuerza, las herramientas, el entendimiento de hacer el trabajo que Dios nos ha mandado hacer. Entonces, ahora, por ejemplo, en lo físico, mentiras que uno va a la universidad y saca 5 o 6 carreras para uno quedarse en la casa y decir, vean el montón de títulos que tengo. Pero así humanamente, díganme ustedes, ¿cierto o no? ¿De qué sirven un montón de títulos si no está ejerciendo? Realmente no sirve para nada. Y hasta alguien que llegue, que lo invite a uno a su casa y le diga estas cosas, yo creo que lo que uno puede hacer es burlarse de esa persona. Usted, ¿verdad? ¿Usted qué cree, verdad? Entonces, justamente con esto, uno va a la universidad para ejercer. Inclusive uno, de una forma inteligente, solamente saca una carrera porque realmente es muy difícil ejercer en 2 o 3. Lo mejor es solamente una. Entonces, cuando nuestra mente cambia y se renueva, es para que podamos hacer el trabajo de Dios. Nuestra mente no es renovada para decir qué buen cristiano que soy, mira cómo ha cambiado mi mente, sino para yo estar habilitado para hacer el trabajo de Dios. ¿Y cuál es ese trabajo? Traer el cielo a la tierra. Una mente transformada transforma a una persona, y una persona transformada transforma una ciudad. Empieza en nosotros para que haya un cambio. Podemos hablar de todas las desgracias que están sucediendo en nuestro país de forma política y social y económica, y decimos, Dios, ayúdanos. Pero la única forma para que Dios nos ayude es ayudándole a nosotros a Dios a cambiar nuestra mente, ¿verdad? Es lo que necesitamos hacer. Entonces, una mente renovada es la mejor forma de representar la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Hágase en el cielo como en la tierra. Una vez más, es traer esa realidad a la tierra. Nuestra mente o nuestros pensamientos, todos nosotros, desde nuestros pensamientos hasta nuestras acciones, debe ser la mente de Dios. Y parte de esto era lo que estábamos viendo la semana pasada. Cuando nos arrepentimos, logramos entender o ver un nuevo aspecto, una nueva realidad, que son los pensamientos de Dios, y mis pensamientos tienen que ser los mismos de Dios, su voluntad. Y como aprendimos la semana pasada, por medio del arrepentimiento es que podemos tener la mente de Dios. Y vamos a ver unos cuantos ejemplos de cómo es tener entonces la mente de Dios. Vamos a irnos a Marcos 4.
35 al 40. Marcos capítulo 4, 35 al 40. Dice: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió el viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces, aquí podemos ver dos cosas importantes acerca de la renovación de la mente. Primero, es que a veces Dios decide hacer las cosas por medio de nosotros y no para nosotros. Y este asunto es muy importante porque el cristianismo que nos han enseñado es, y claro que sí, no estoy diciendo que no tenemos que orar, hay que orar y hay que pedirle a Dios, pero lo que nos han enseñado es que nosotros o tenemos que esperar que Dios haga todas las cosas por nosotros. Y aquí definitivamente cuando Jesús se acerca a los discípulos y les dice: ¿por qué ustedes no tienen fe? ¿Qué es lo que les pasa? ¿Verdad? Es simplemente haciéndonos entender que ellos perfectamente pudieron haber hecho que la tormenta cesara. Y lo número dos es que Jesús dio lo que tenía. Él tenía paz y habló paz a la tormenta. Tenía paz porque dormía en medio de la tormenta. Cualquiera hubiera podido decir: ¿quién puede dormir en una tormenta como esas? Tal vez estaba sumamente cansado, yo no sé, pero podía dormir. Estaba tranquilo, tenía paz. Hermanos, tú tienes la autoridad sobre cualquier tormenta en la que puedes dormir. Cualquier tormenta en la que tú puedes estar tranquilo, tú tienes autoridad sobre esa tormenta. Y esto otra vez es por el cambio de nuestra mente. Una mente renovada vive en una realidad que nuestro mundo interno, porque ya hemos entendido el mundo o la realidad del reino de Dios, define el mundo exterior. Y esto es una mentalidad renovada, donde definitivamente nosotros, entonces, cuando recibimos de Dios, podemos influenciar el mundo externo, definir el mundo exterior. Y esto fue lo que vimos la semana pasada. Estamos conscientes del reino de Dios y entonces podemos hacer que esa realidad se haga presente en la realidad natural en la que vivimos. Como decía, hermanos, hemos intentado hacer el trabajo, pero no hemos tenido éxito porque nuestra mente no ha sido renovada. Vamos a estar hablando mucho acerca de esto, pero y luego yo creo que va a tener más sentido. Pero es muy importante, hermanos, que podamos nosotros entender lo más básico de qué es lo que quiere decir una transformación de la mente. Y por eso quiero repetir otra vez. Tal vez usted diga: bueno, pastor, pero ya usted habló de esto, pero es necesario que se repita para que se hagan estos nuevos caminos en nuestra mente. Entonces, hay que estar conscientes de la realidad del reino de Dios para traerlo aquí a la tierra. Cuando hablamos, luego vamos a hablar de cosas específicas, pero cuando hablamos de renovar la mente, es simplemente, y aunque sea muy complejo, pero es simple, a traer la realidad del cielo a la tierra. Y cuando eso es lo que hablamos, o eso es lo que queremos decir cuando hablamos esto. Y bueno, es justamente lo que Jesús hace. Él tiene paz en su interior. Él tiene una mente renovada, entiende cuál es la realidad en el reino de Dios. Jesús sabe que en el cielo no había tormenta. Él tiene la autoridad
que nosotros tenemos también, se levanta y les dice a los discípulos: ustedes no tienen fe, bueno, vamos a hacer esto. Y se calma la tormenta. Entonces, un cambio de mente no es algo místico, debe tomar lugar en nuestro cerebro físico. Recordemos que Jesús era 100% humano, igual que nosotros. Entonces, cualquier milagro que vemos en la Biblia siempre pensamos, pero es que Jesús era Jesús, ¿verdad? El Hijo de Dios. Pero hermanos, Jesús era 100% humano, así como usted y yo. Entonces, no podemos simplemente decir que, claro, ¿quién no va a hacer algo así? Si era Jesús. Pero no, Jesús lo hace de esta forma para que nosotros podamos hacerlo también. Entonces quiero repetir una vez más, un cambio de mente no es algo místico, otra vez no es nada más una buena idea, no es algo ahí que anda en los aires y que, y que solamente sucede en los servicios, en el culto. Y entonces vieras qué bueno que estuvo el culto hoy y se transformó la mente, yo pude ver ángeles y pude escucharlos y vimos milagros y la gente se sanó. Pero después, cuando salimos de la iglesia, del templo, nuestra vida dejó de ser así. Una mente renovada, si logramos ver esas cosas aquí adentro, deben de continuar allá afuera. Por eso es que no es algo místico, no es algo ahí como, ¿verdad? Y pudimos ver la gloria de Dios y se llenó de humo o de neblina el lugar y hasta escucharon unos estruendos y unas trompetas, ¿verdad? Eso puede seguir, pero ¿por qué no se escuchan las trompetas en su trabajo? ¿Por qué no hay una neblina en su trabajo? ¿Por qué en el bus no se escuchan los ángeles cantar? Y es porque nuestra mente necesita ser transformada. Deben de haber en nosotros canales por donde fluye la fe, canales por donde fluye la realidad del reino de Dios, porque por medio del arrepentimiento entonces estamos conscientes de la realidad del reino de Dios. Vamos a ver otro ejemplo. En Marcos 6, 30 al 44, y simplemente voy a narrar la historia. Marcos 6, 30 al 44, y aquí es donde Jesús hace el milagro de alimentar a los 5,000. O aquí es donde se narra cuando se alimenta a los 5,000 de forma milagrosa. Y entonces, al principio del pasaje, llegan los discípulos a Jesús y le dicen: Jesús, hemos estado ocupados. Vieras qué montón de cosas hemos estado haciendo. La gente llega y nosotros oramos por ellos y les ministramos y un montón de cosas. Y Jesús, hay tanta gente que vieras que no hemos tenido tiempo ni de comer. Y entonces Jesús tiene un poco de compasión con ellos y les dice: bueno, vayámonos a un lugar aparte, a un lugar ¿verdad? Más tranquilo. Y entonces deciden montarse a la barca, ¿verdad? Y los discípulos van todos contentos porque van de vacaciones con Jesús. Y entonces la gente que estaba con los discípulos y con Jesús se escuchan, se dan cuenta que se van a ir para otro lado. La gente emocionada entonces se apura y empieza a correr hasta el otro lado y llegan antes que los discípulos y Jesús. Cuando llegan al otro lado, se encuentran esta multitud ¿verdad? Y Jesús le da ese asunto que tiene, ¿verdad? De tener compasión por las personas. Y entonces es ahí justamente donde Jesús dice que Jesús fue movido por compasión, porque veía a las personas como ovejas sin pastor. Y entonces se pone a ministrarle a todo el mundo y a predicar, ¿verdad? Y los discípulos seguro todos achantados, ¿verdad? Porque iba a ser un tiempo de vacaciones, pero bueno, la cosa es que se empieza a hacer tarde y los discípulos se acercan a Jesús y le dicen: Jesús, hemos tenido una reunión, nosotros los apóstoles nos hemos reunido y todos votamos unánimemente de que es necesario despedir a la gente,
porque han estado viajando por días, es tarde, estamos lejos del pueblo más cercano y tienen hambre. Lo mejor es que los despidamos. Y entonces Jesús en el versículo 37 les dice, ah, denles ustedes de comer. Y entonces los discípulos, ¿verdad? Yo me imagino los discípulos que se quedan así esperando a que Jesús se eche una risilla, ¿verdad? Porque les parecía que estaba vacilando, ¿verdad? Denle ustedes de comer, ¿verdad? Y como que seguro los discípulos dijeron, bueno, se le salió el sarcasmo a Jesús. Pero no, estaba hablando muy en serio. Y entonces los discípulos dicen, maestro, esto es imposible. Aunque tuviéramos la plata, no podemos, hay que ir lejos y todo. La cosa es que entonces, bueno, Jesús da gracias por lo que hay, le entrega la comida o los panes y los peces a los discípulos y les dicen, ustedes repártanlo. No es algo como que Jesús agarró la canasta y tiró todo a los aires y le dijo, abacadabra, ¿verdad? Y se multiplicó la comida. Simplemente da gracias y se lo entrega a los discípulos. Y sabemos lo que pasó, ¿verdad? Se multiplica, se hacen las canastas y hasta sobra comida. A continuación de eso, ¿verdad? Vamos a leerlo, Marcos 6, 45 al 52. Este es el mismo capítulo, lo que pasa a continuación después de esta historia. Y dice así, dice, enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndolos remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, ¿verdad? Se pusieron como locos. Versículo 50 dice, porque todos le veían y se turbaron, pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos a la barca y se calmó el viento y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. Escuche bien, el versículo 52 dice, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos en sus corazones. Ahora, ¿qué tiene que ver los panes con esta gran tempestad o esta otra tormenta que enfrentaron, o estos vientos que estaban contra ellos? ¿Qué tienen que ver los panes? ¿Qué tienen que ver los panes con que Jesús viniera a salvar el día o la noche? ¿Verdad? Porque llega Jesús y todo se calmó otra vez. Creo que los discípulos, como nosotros, nos perdimos de algo aquí. ¿Pero qué tienen que ver los panes con esto? Quizás pensamos que los discípulos o nosotros mismos que lo que se perdieron fue que Jesús tiene poder para hacer cualquier cosa. Bueno, si multiplicó la comida, definitivamente puede caminar sobre las aguas y también puede hacer que se cambie la tormenta otra vez. Pero hermanos, recordemos lo que, algo que creo que sí mencioné, pero algo que dice en el pasaje anterior es que recordemos que Jesús les dijo a los discípulos, denles ustedes de comer, denle ustedes de comer. Prácticamente el milagro de la comida se hizo en las manos de los discípulos. En las manos de los apóstoles fue que se hizo el milagro. Por eso dije que no fue que Jesús tiró la comida al aire y dijo, abacadabra, patas de cabra, y se multiplicó la comida. Fue en las manos de los discípulos que se hizo el milagro. Entonces, esta es la parte por qué dice ahí que no entendieron lo de los panes. Una mente transformada está consciente de la realidad del reino de Dios y trae
y la trae a la tierra. Y Jesús lo hace de esta forma porque les enseña a los discípulos que ellos pueden hacerlo. Una vez más, recuerden, uno de los puntos que vimos en la primera historia era que Dios muchas veces quiere hacer las cosas a través de nosotros y no para nosotros. Esta, una vez más, hermanos, es la mente transformada. Quiero también mencionar que la última frase de este último versículo que leímos dice: por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Cuando habla ahí de corazones, habla de la mente. Muy interesante, la versión Dios habla hoy dice de la siguiente forma: dice, pues tenían el entendimiento oscurecido. Yo no quiero que nos sintamos mal con lo que voy a decir, porque obviamente yo estoy incluido en esto, pero espero que más bien sea de motivación. Si los discípulos que estaban ahí con Jesús, ya habido aprendido del Maestro, viendo todos estos milagros, inclusive los panes se les multiplicaron a ellos en las manos y los peces, vieron a Jesús caminar sobre las aguas, aunque quizás estaban más preocupados de que se hundieran, de estar hablando con un fantasma. Pero como sea, aún en ese punto los discípulos no habían tenido su mente transformada. Y eso me hace pensar a mí o preguntarme cuánto más nos falta a nosotros. ¿Cuánto más deberíamos nosotros tener relación con Jesús para tener una mente transformada? Nosotros que no tenemos a Jesús en carne y hueso, como lo tuvieron los discípulos. Y bueno, tenemos al Espíritu Santo, pero ¿cuánto más nos falta a nosotros? Ahora no quiere decir que no podamos hacerlo. Sí podemos hacerlo, sí puede ser nuestra mente transformada. Y justamente así empecé la semana pasada. Sí podemos, inclusive está demostrado científicamente que sí puede nuestra mente ser transformada. Hermanos, tengamos la esperanza de que nuestra mente va a ser transformada, que vamos a poder entender la realidad del reino de Dios y traerla aquí a la tierra. Ahora obviamente Jesús era Jesús y todo lo que podemos decir, pero así como Él lo hizo, nosotros podemos hacerlo. Es simplemente, hermanos, tal vez usted diga: Dios, pero es que yo no sé cómo puedo yo escuchar a Dios, cómo puedo hacer que Dios haga milagros a través de mí. Bueno, como decía al principio, quizás no es nuestra culpa, pero es porque hay conceptos que van en contra de Dios en nuestra mente y simplemente tienen que ser transformados. Si de verdad queremos que nuestra mente cambie, si de verdad queremos ver el reino de Dios en la tierra, necesitamos una mente transformada, necesitamos una mente renovada. Necesitamos ser valientes y querer cambiar como individuos. Que se caiga de nosotros en el nombre de Jesús los patrones de pensamientos de que yo soy bueno y no necesito. No, se cae eso en el nombre de Jesús y sí ocupamos a Jesús, sí necesitamos de Jesús. Que haya en nosotros humildad y queramos crecer en Dios. Que se abran nuestros ojos y podamos ver la realidad y que se caiga la religiosidad en el nombre de Jesús. Señor, esta mañana estamos delante de ti. Damos gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos ver ejemplos en la palabra, en la Biblia, Señor, de cómo cambiar nuestra mente. Oramos, Señor, para que tú nos ayudes. Danos, Señor, tu mente. Que esos conceptos, Señor, seculares empiecen a borrarse y los pensamientos tuyos, Dios, empiecen a crearse en nuestra mente física, Padre, y que por ahí fluya la fe y que por ahí fluya, Señor, la realidad del reino de Dios. Ayúdanos, Espíritu de Dios. Amén y amén.
Levante sus manos para bendecirle. En el nombre de Cristo Jesús te bendigo con la mente de Cristo. Te bendigo con la mente de Cristo para tus pensamientos. Tendrás la habilidad de pensar claramente y ser justo en tus juicios. Usarás tu mente para glorificar a Dios en la tierra. Tu mente será una fuente de adoración a Dios, más si la alimentas con las Escrituras. Te bendigo con un espíritu de sabiduría, de conocimiento y de entendimiento. Serás bendecido por Dios hoy por la forma en la que usas tu mente. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, vamos a pasar entonces al momento de la bendición. Si usted tiene ahí su diezmo y su ofrenda, puede prepararla. Si no, entonces, si ya la tiene lista, vamos a orar. Señor, esta mañana damos gracias por tu provisión. Gracias, Señor, por todo lo que tú haces por nosotros. Esta mañana, Dios, entregamos a ti nuestro diezmo, nuestra ofrenda, con gratitud, con gozo, con amor, Señor, hacia ti y hacia este ministerio también. Yo oro tu bendición a mis hermanos aquí, Dios, en el nombre de Jesús, a mis hermanos allá en la casa donde están, Señor, viendo la transmisión, en el nombre de Jesús, Dios, y que tú traigas, Señor, sobreabundancia, Dios, y que todos los días podamos ser testigos, Señor, de tu gran amor y tu gran misericordia. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Muchas gracias, hermanos, por estar esta mañana con nosotros. Que el Señor les bendiga y nos vemos la próxima semana.